Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Hola. ¿A gusto? Que estén bien. Por favor, eh, antes de que empecemos, quiero pedirles, estuve revisando sus diagnósticos. Kemich, te falta el quiz número 8. Ese me faltó. También me faltó Daniel. Me faltan varios tuyos. ¿De quién más? De Sara y de Uri si los tengo. Bueno, hasta ahorita de los que están, necesito que me completen esos quizzes lo más pronto posible para que pueda tener el diagnóstico completo, para poder mandarles sus reportes. ¿Sale? Pues bienvenidos el día de hoy. Me da gusto estar con ustedes. Hoy vamos a ver la materia de física. Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer en matemáticas. Sí, habrá examen simulacro. Yo creo que vamos a hacer 2. Nada más que necesitamos avanzar un poquito en el curso para que ustedes puedan pues ir avanzando y podamos ver una diferencia con su diagnóstico. Pero sí vamos a tener examen simulacro. Ahora, quiero por favor que me ayuden en el chat para que nada más repasemos rápidamente lo que vimos ayer en matemáticas. Si nos da tiempo al final, la maestra de español me mandó algunas preguntas, entonces también las vamos a repasar. Pero por lo pronto quiero que me pongan en el chat, por favor, cuánto es -2 menos 20. Rápido, lo más rápido que puedan, por favor, -2 menos 20. Ok, Kemich, Uri, muy bien. Daniel, Uriel, Sara, Dono, vale, pueden prender sus cámaras, porfis. Ok, gracias, Daniel. -2 menos 20. Me faltan todavía por ahí. ¿Nadie más? -2 menos 20. Ok, la siguiente pregunta. 8 menos 4 más 16. 8 menos 4 más 16. Gracias por prender tu cámara, Daniel. Ok, gracias, Kemich. Ok, muy bien. Sara, ¿tienes la respuesta? Recuerden por el chat, me las van mandando, ¿vale? Tampoco tengo tu respuesta. Y bueno, vamos finalmente con, fíjense bien, la van a hacer así, lo más rápido que puedas. 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. Otra vez, 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. Por ahí los que ya me pusieron su respuesta, verifiquen.
Recuerden que ayer vimos un tema que se llama jerarquía de operaciones. Entonces la van a hacer así seguidita. 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. ¿Cuál haríamos primero? Ok, bien, ya rectificaron, muy bien. Ahí vamos, otra vez 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. Bien. Me faltan algunos. Dos por 5 más 4 menos 10 por 2. Muy bien. Más o menos, Dono. El signo está bien, pero vamos a aplicar la jerarquía de operaciones. Fíjense bien. Esta sí la voy a escribir. 2 por 5 más 4 menos 10 por 2. Entonces, vamos a revisar esta primero, que es la de jerarquía de operaciones. Uri, ¿qué operaciones hacemos primero? Bueno, primero sería paréntesis y después las multiplicaciones y divisiones. Ok, muy bien. Y aquí hay multiplicaciones. ¿Cuál de estas hacemos primero? Las que están en la operación que estoy poniendo en el pizarrón. 5 por 2, Ajá, ¿eso cuánto nos da? 10. 10. ¿Y después qué hacemos? Bajar el más 4 Muy bien. Ajá. menos, Ujú, sería 10 por 2 que serían 20. exacto. Gracias, Uri. Y ahora, ¿qué voy a hacer ahora, Daniel? Ya se puede hacer el resto de la operación. ¿Cuál operación harías primero? La suma, Ok. Si hago la suma, ¿cuánto me queda? 14. 14. Muy bien. Gracias, Alex, por tu cámara. También gracias, Uri. 14 y después me queda menos 20. Alex, ¿cuánto es 14 menos 20? Menos 5, Casi. Un poquito más. menos 6. Menos 6. ¿Sale? Y entonces el resultado de esta operación es menos 6. No olviden, a partir de ahora, siempre que no tenemos ningún signo de agrupación, tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones. Ya que ustedes empiezan a ver las fracciones con la maestra Maggie, entonces vamos a retomar esta parte de jerarquía de operaciones, pero con fracciones, porque es importante. A lo mejor algunos de ustedes ya se la saben, pero puede ser que algunos necesiten un recordatorio. Entonces, nada más es importante que no olviden la jerarquía de operaciones. Y bueno, la otra operación que les había dicho era menos 2 menos 20. ¿Cuánto es este resultado, Vale? Vale, vale. Are you there? ¿No? ¿Alguien que le quiera ayudar a Vale? Alexa, ¿cuánto es menos 2 menos 20?
No estoy segura, pero ay, es que no sé si estoy segura y qué oso hacer, qué vergüenza. No, ¿por Am, qué? es que ¿Qué, no. qué es lo peor? A ver, cuando los signos son iguales, ¿qué operación hacemos? Según yo se suman. Exacto. ¿Y cuánto es 2 más 20? Es que según yo es 22 negativo, pero no sabía si estaba bien. Claro que sí es, Alexa. Muy bien. No tengas miedo. Y además, ¿sabes qué? Lo peor que puede pasar cuando nos equivocamos es que aprendamos. Y eso está bonito. Cuando alguien se equivoca es cuando más aprende. Cuando no nos equivocamos, es difícil aprender. ¿Les ha pasado que a veces les explican y cuando tienen el examen es cuando les salen las dudas? ¿A alguien le ha pasado eso? Que cuando ya están haciendo el examen, así como que dicen, híjole, ¿y esto cómo era? Ahí es donde se aprende. Los exámenes también tienen como finalidad el aprendizaje, no solamente medir si lo hicieron bien o mal, sino cuánto aprendemos, ¿sale? Entonces, yo no tengo ningún problema si nos equivocamos. Yo también me equivoco y muchas veces, y me gusta que me corrijan. Así es que si ustedes ven que ya la regué, díganme, porque eso es algo que nos va a ayudar a todos a aprender, ¿sale? Entonces, sí, estás bien, Alexa, no te preocupes. ¿Cuál era la siguiente operación que les dicté? Emish, ¿la anotaste? ¿La segunda? La segunda, no recuerdo cuál fue. Ah, creo que fue 8 menos 4 más 16. Ok, 8 menos 4 más 16. Y entonces, Dono, ¿qué operación hago aquí primero? La resta, Ok, ¿cuánto es la resta? ¿Cuánto es el resultado de la resta? 4, Muy bien. ¿Y 4 más 16, cuánto es? 20. 20. Perfecto. Entonces, es los resultados menos 22, 20. Y el último nos da menos 6, ¿sale? Vamos a seguir repasando esta parte, pero es importante que ustedes traten de recordarlo. Ahora, ¿cuál es la materia que vemos los martes? ¿Quién me dice? Física. Física. Física, muy bien. Y entonces, por favor, vale, recuérdame qué estudiaba la física. Las leyes de Newton. Ok, sí, las leyes de Newton tienen que ver. ¿Qué más? ¿Quién más me dice que estudia la física? Los fenómenos naturales. Exactamente. Muchas gracias. Los fenómenos naturales y el movimiento, ¿se acuerdan? Que la física estudia los cuerpos en movimiento. Y también se llamaba la ciencia de qué, chicos, ¿se acuerdan? De la medición. Exactamente, es la ciencia de las mediciones. Entonces, habíamos dicho que todo lo que se puede medir se llama ¿cómo? ¿No se acuerdan cómo se le llama a todo lo que podemos medir? Magnitud. Magnitud. Excelente, Alexa, muchas gracias. Magnitud. Y hoy vamos a aprender que hay dos tipos de magnitudes, ¿sale? Hay magnitudes escalares y también hay magnitudes vectoriales. ¿Han escuchado de esto? Ya que llevaron física, ¿han escuchado de los escalares y de los vectores? ¿O no? ¿Han visto la película de los Minions? Donde sale un villano que se llama Vector y que vive en la fortaleza de la vectitud. ¿Sí? ¿O no? Siento que me están mintiendo, como que dicen quién es ese. Fíjense bien, las magnitudes, entonces son todo lo que se puede medir. Y decíamos que, ¿puedo medir el amor? ¿Yamish, puedo medir No. el amor? No, ¿verdad? No hay un amorómetro. No existe todavía. ¿Puedo medir la devoción?
No, ¿Creen? No la puedo medir. ¿Puedo medir el enojo? Puedo no, decir, tengo 20 de enojo, o 10 o 1000, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay cosas que, o algunas situaciones que no podemos medir, sobre todo las que tienen que ver con nuestros sentimientos o con lo que puede pasarme, pero hay muchas otras que sí podemos medir. Y habíamos dicho que podemos medir el tiempo, por ejemplo, que podemos medir, ¿qué otra cosa, Alex? La distancia. La distancia. ¿Y te acuerdas en qué medimos la distancia? En kilómetros, metros, centímetros. Exacto, sí, perfectamente. Kilómetros, metros, centímetros. Muy bien. Y platícame, por favor, Dono, ¿qué otra cosa podemos medir? El agua. La cantidad de agua, ¿sale? Porque puedo, y también la cantidad de moléculas de agua. Sí, eso puedo medir. Muy bien. Vale, ¿qué otra cosa podemos medir? ¿El tiempo? Ok, muy bien, el tiempo. Excelente. Por ahí, Espacio. La temperatura. excelente. Hoy está de moda medir la temperatura, ¿no? Todos nos medimos la temperatura muy seguido. Muy bien, entonces fíjense bien, ¿cómo voy a diferenciar una magnitud escalar de una vectorial? Todas estas que dijimos son magnitudes, pero las tengo que clasificar. Tengo que saber si es una magnitud escalar o si es una magnitud vectorial. Y entonces la diferencia va a ser la siguiente, chicos. Las magnitudes escalares solo tienen eso, o sea, solo tienen magnitud, es decir, una unidad de medida. Y las vectoriales, además de tener magnitud, es decir, una unidad de medida, también tienen algo que se llama dirección. ¿Qué es eso de la dirección? ¿Alguien sabe? ¿El lugar hacia dónde va? Exacto, tiene que ver con el lugar o tiene que ver con un ángulo de inclinación, ¿sale? Si tiene un ángulo o tiene un lugar específico hacia donde va, eso es una dirección. Y también tiene un sentido. ¿Esto qué es eso del sentido? Lo que nos va a dar como una visión clara de qué es esto del sentido. ¿Todos saben leer los relojes de manecillas? ¿O no? Yo sí. Ok. yo sí. Va, cuando sigue algo el sentido de las manecillas del reloj, se dice que es un sentido horario. Y si va al contrario de las manecillas del reloj, se dice que es un sentido antihorario. ¿Sale? Entonces, más o menos, eso tiene que ver con estas magnitudes. Fíjense bien, los vectores nos indican o es importante saber cuánto vale o qué es lo que se aplica, la medida, pero además hacia dónde va y qué sentido tiene. Es importante estas tres cosas para yo considerar una magnitud, un vector, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner como, por ejemplo, sentido horario. Y sentido antihorario. Y voy a agregar otra que a veces no se dice mucho en los vectores, pero que sí es importante y es el punto de aplicación. Un vector necesita un punto de aplicación o de inicio. Entonces, fíjense bien.
estas características las tenemos que aprender a diferenciar. Hay una pregunta en el examen de Comipems que tiene que ver con esto, con si es un escalar o si es un vector. Y nos hacen como una pequeña trampita porque utilizan una magnitud que tiene las mismas unidades de medida, pero una es un escalar y la otra es un vector. Y entonces tenemos que aprender a distinguirlas. Por eso es que estamos dando como todas estas características. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. El tiempo se mide. ¿En qué se mide el tiempo, dijimos? Horas. Horas, minutos, segundos, días, años. Necesito saber qué dirección tiene el tiempo. ¿Es importante hacia dónde va el tiempo? No. No, simplemente es una hora y la hora transcurre aquí. En el lugar donde yo esté, el tiempo sigue corriendo. ¿Están de acuerdo? No importa el punto de aplicación, no importa nada. El tiempo sigue su curso sin importar dónde estemos. Por lo que nosotros vamos a considerar al tiempo como una magnitud escalar. ¿Sale? Entonces, el tiempo no me importa si tengo, ahí no me deja escribir. Ahí está. Tiempo. El tiempo entonces dijimos que es una magnitud escalar, porque no importa dónde estemos, para dónde vayamos, el tiempo va a ser siempre su unidad de medida, segundos, minutos, horas, pero no me importa si tiene lugar o si tiene un ángulo o si tiene un sentido, no me interesa, simplemente es el tiempo, ¿sale? Otra magnitud que a lo mejor tampoco es importante saber hacia dónde voy, hacia dónde es, de alguna manera, fíjense bien, la distancia. Pero ojo, existe la distancia en que se mide. Kilómetros sobre hora. No, solamente se mide en kilómetros, en metros, ¿en qué más? ¿En qué más medimos la distancia? Alex, ¿en qué otra cosa se te ocurre que medimos la distancia? ¿Centímetros? Ok, centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, lo voy a cambiar, en lugar de distancia, lo voy a poner como longitud. Y entonces, si yo te digo, Alex, tráeme 1 metro de listón, ¿importa el punto de aplicación? ¿El lugar No. donde estoy? ¿El sentido? No, simplemente es 1 metro, ¿no? Un pedazo de listón, pero no importa hacia dónde va. Sin embargo, chicos, si yo te digo desplazamiento, ¿en qué se mide el desplazamiento? ¿En qué unidades? Si yo te digo desplázate, ¿qué quiere decir que tienes que hacer? Moverme. Moverte. Moverte. ¿Importa dónde estás? ¿Importa dónde estoy si yo me voy a desplazar? Sí, Claro, porque si yo te dijera, a ver, Dono, desplázate, ¿tú te podrías desplazar? ¿O qué te tendría que decir? ¿Qué más? muévete. Otra vez, abre tu micrófono, déjalo más tiempo abierto porque no escuché. O como maestra, no lo entendí.
Si yo te dijera que te desplazaras, ¿te podrías desplazar? ¿Te podrías mover? ¿Sabrías para dónde moverte? Sí. ¿Sí? ¿Para dónde te moverías? Sí importa para dónde te tienes que mover, ¿estás de acuerdo? Si yo estoy aquí sentada y me voy a desplazar, tengo que saber si voy a ir a la derecha o a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Un desplazamiento implica una dirección, porque si yo te digo solamente desplázate, pues no vas a saber hacia dónde. El desplazamiento es un vector, porque importa dónde estoy y hacia dónde me voy a mover. ¿Les queda claro esta parte? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el desplazamiento se sigue midiendo en metros, en kilómetros, en millas, lo que ustedes quieran. Como la longitud se sigue midiendo exactamente en las mismas unidades, pero el desplazamiento es un vector y la longitud como tal es un vector. La longitud de lo que tú quieras es un escalar, perdón, y el vector es el desplazamiento, porque sí importa hacia dónde me voy a mover, dónde estoy y cuál es el sentido en el que voy a estar. Les voy a dar otro ejemplo de un vector. La fuerza, chicos, es un vector. ¿A quién le gustan las luchas o el taekwondo o alguno de estos deportes de contacto? ¿Alguien de ustedes sabe estos deportes o les gusta? A ¿Quién mí, dijo, quién dijo sí? yo, No, Alban. Alban, ¿a ti te gusta? ¿Cuál te gusta? Mm, el boxeo, Ok, el boxeo. Y Alban, ¿será importante dónde estás parado para poder dar un buen golpe? sí, ¿Será importante dónde vas a dar el golpe? sí, ¿Será importante si lo haces con la izquierda o con la derecha? sí, Entonces importa si le vas a dar fuerte o si le das quedito. sí, Sí. Entonces fíjense bien, sí importa en qué lugar le voy a dar el golpe o cuál va a ser la dirección. Sí importa cuánta fuerza voy a poner en el golpe. Sí importa dónde estoy parado. ¿Han visto que los boxeadores se hacen para atrás, se agachan, se mueven, miden ángulos? ¿Sí han visto eso? Es porque la fuerza es un vector. A ver, díganme por favor en qué se mide la fuerza. Jules, Sí, y también se mide en newtons. De hecho, la más famosa es los newtons. Y también se mide en joules. ¿Sale? Entonces, recuerden que la fuerza es un vector. Ahora, les voy a decir cuál es la que preguntan casi siempre en el examen de Comipems y tiene las mismas unidades. La rapidez. ¿Alguien sabe en qué se mide la rapidez? Alguien por ahí, creo que Alex fue el que me dijo cuál era el hombre más rápido del mundo. Ya, Usain Bolt. Ok, Usain Bolt. Incluso me dijiste a qué velocidad corría. 42 kilómetros por hora. Exacto. Entonces se mide, fíjense bien, en kilómetros por hora o también puede ser en metros por segundo o en millas por hora. Si se fijan, estas unidades, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos que había unidades o magnitudes fundamentales y había otras que eran derivadas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Esta qué tipo de magnitud es, Uri? ¿Fundamental o derivada? Fundamental. No, fíjate bien, está formada por dos unidades. Por Ah. una unidad de longitud, que son los kilómetros, y una unidad de tiempo, que son las horas. Entonces, ¿cuál sería? Es derivada. Fíjense bien. Derivada.
Exacto. El tiempo se mide en segundos, en horas, en minutos. Es una magnitud fundamental. La longitud se mide en kilómetros, metros, centímetros, milímetros. Es una magnitud fundamental. Y cuando dos magnitudes se unen para formar una nueva, se llaman magnitudes derivadas. La rapidez es una magnitud derivada que se mide en kilómetros por hora, metros por segundo, millas por hora. Pero ojo, la velocidad. ¿En qué se mide la velocidad, chicos? ¿Alguien sabe? Vale, Amy, Alexa. En ¿En qué kilómetros. medimos la velocidad? ¿Metros por segundo? Exacto, sí, metros por segundo. De hecho, se mide exactamente igual que la rapidez, metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora. Se mide exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad y la rapidez? La rapidez, chicos, solamente es una medida en un instante. Usain Bolt cruza la meta y cuando cruza la meta se dan cuenta que la cruza a una velocidad de 42 kilómetros por hora. ¿Sale? Esa es su velocidad cuando cruza la meta, pero la velocidad desde que inició hasta que terminó va cambiando. Por eso solamente tenemos la cifra de cuando cruza la meta. Y a la hora de cruzar la meta, solamente la cruza en 42 kilómetros por hora. Pero no sabemos las velocidades que fueron cambiando en el tiempo. Por eso es que solamente medimos rapidez. En las pruebas de los olímpicos dicen la velocidad es, pero en realidad lo que miden es su rapidez. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros medimos velocidad, pues medimos cambios y además nos importa hacia dónde van. El sentido va 30 kilómetros por hora hacia el norte, 40 kilómetros por hora hacia el sur. Estas velocidades se miden en una trayectoria. Es decir, que cuando yo voy en un auto, sí mido la velocidad de mi auto y la voy midiendo en un tablerito que está en la parte de enfrente, está de hecho en el tablero de mi auto. ¿Alguien sabe cómo se llama el medidor de velocidad de los autos? Tablero de Velocímetro. Ok, se le llama velocímetro y también se le llama tacómetro. Y les da la velocidad en kilómetros por hora y en millas por hora también. Y ese sí mide velocidad, porque va cambiando. Si ustedes se fijan, cuando frenan, pues la velocidad baja, cuando aceleran va aumentando y si sigues acelerando, el indicador te va diciendo cuál es la velocidad, pero es importante qué dirección tienes. Sin embargo, en el caso de la rapidez, no. En el caso de la rapidez, pues a lo mejor han visto que a veces hay unos, como sensores en los puentes de la autopista, sobre todo, que te dice a qué velocidad pasas. Bueno, que te da un indicador. ¿Lo han visto? ¿Quién sí lo ha visto? Alex. Ok, y cuando tú pasas por ahí, si te pasas del límite, te mandan una infracción porque le sacan una foto a tu placa y te dicen que excediste la velocidad. En realidad lo que ellos midieron fue tu rapidez, porque pudiste haber ido lento todo el periférico, pero ahí no hubo tráfico, entonces tú aceleraste y pasaste con rapidez, pero en ese instante, en ese pedacito de tiempo cuando pasaste el sensor, no fue toda la velocidad de la trayectoria. No sé si les explico o si les está quedando clara esta diferencia entre rapidez y velocidad, pero es importante porque es parte del examen. Es mucho de la parte de velocidad, aceleración. Hay muchas preguntas de este tipo en el examen. Entonces, quiero que alguien con sus propias palabras me diga cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Quién dice yo? La rapidez es solo al final de la trayectoria y la velocidad es durante toda la trayectoria y hacia dónde y los cambios de velocidad. Ok, sí, tiene que ver, muy bien. Sí, y fíjense bien,
No necesariamente la rapidez se mide al final de la trayectoria, puede ser al principio. O sea, con que yo mida en un instante qué distancia y qué tiempo recorrió, ya es rapidez. Y la velocidad implica más cosas. Implica hacia dónde voy, cuál es la dirección, si hubo cambios de velocidad y por eso se saca la velocidad media o velocidad promedio. Y nunca se nos habla de rapidez media o rapidez promedio, porque la rapidez es en un instante y la velocidad es en un periodo de tiempo o trayectoria. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Sale? Ok, ahora entonces, ¿qué otra magnitud o qué otra cosa que se mide ustedes creen que es importante saber la dirección, el sentido y saber si tiene un punto de aplicación? ¿Qué otra cosa creen que pueda ser un vector? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, piénsenle. El volumen. ¿Cuál, perdón? El volumen. El volumen. Ok. ¿Qué indica el volumen? Lo que ocupa un objeto o bueno, el espacio que ocupa. Exacto, el espacio que ocupa un objeto. Y para medir el espacio que ocupa un objeto, ¿me importa dónde está? O sea, por ejemplo, ¿esta taza cambia de volumen si yo la muevo hacia otro lugar? ¿O No. tiene el mismo? ¿Están de acuerdo? Entonces, el volumen es una magnitud escalar, porque más bien depende del recipiente o del lugar donde estoy midiendo el volumen. Pero en realidad no pasa nada si lo mido aquí, si me muevo hacia otro lado, el volumen es el mismo. Sin embargo, la fuerza sí puede cambiar de acuerdo al ángulo de inclinación. O sea, si han visto los boxeadores que están así y entonces como que se mueven. Y si hacen un ángulo, aunque no le peguen tan fuerte, si el ángulo es el indicado, la persona siente más fuerza o siente más el golpe. Entonces, sí importa la magnitud de la velocidad o de la fuerza si yo cambio el ángulo o el sentido. O incluso cuando empujamos un auto que se descompuso o algo así, sí importa el ángulo en el que lo empujamos para saber cuánta fuerza hay que aplicar. Entonces, en el caso del volumen, es una magnitud escalar, ¿sale? Hay por ahí otra magnitud que a veces nosotros nos confundimos un poquito. ¿El volumen en qué se mide, Alexa? ¿Te acuerdas? En decibeles. ¿En qué? Decibeles. Ah, ese es el volumen del sonido o la magnitud del sonido. El sonido se mide en decibeles, pero el volumen, la magnitud volumen tiene que ver con espacio. Ese volumen o espacio que ocupa se mide en litros, En onzas. ándale, mililitros, en onzas. ¿En qué más? ¿Se acuerdan qué significaba cc? ¿O no se acuerdan? cc son centímetros cúbicos y dijimos que la equivalencia de centímetros cúbicos y mililitros es exactamente la misma. ¿Sale? El volumen también se mide en metros cúbicos. De hecho, el volumen es una magnitud derivada. Le voy a poner un 3. Ay, mi 3 está muy feo. Pero fíjense bien. ¿Alguien me quiere decir
¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Fíjense, las voy a poner donde les toca estar. La masa es un escalar y el peso es un vector. Pero quisiera que me dijeran por qué. ¿En qué se mide la masa? ¿Han ido a comprar masa a la tortillería? En kilogramos. ¿Alguien ha ido? ¿Uri? Yo, Sí. Ok, ¿y cómo la compras? ¿Cómo se compra la masa para hacer tortillas? Por kilo. Por kilo, ¿verdad? Le digo, me da 1 kilo de masa, pero fíjense bien, si yo digo kilo, Amy, ¿sabes qué quiere decir el prefijo kilo? No. Quiere decir 1000. O sea, kilo quiere decir 1000. Si yo voy a la tortillería y le digo al señor, deme 1 kilo de masa, le estoy diciendo, deme 1000 masa, ¿no? Pero nosotros ya suponemos que 1 kilo son kilogramos. K, la K que se pone antes y la G. Fíjense bien, la K significa 1000 y la G ¿qué significa? Gramos. Gramos. Entonces, kilogramos, 1000 gramos. Kilómetros, 1000 metros. La K solamente significa multiplicar las unidades por 1000. Entonces, fíjense bien, la masa se mide en kilogramos, en gramos, en libras, ¿no? En Estados Unidos muchos se dicen su masa en libras. Y fíjense bien, aquí vamos a aprender algo nuevo. Cuando yo les digo, yo peso 80 kilogramos, en realidad lo que yo les estoy diciendo es mi masa, no mi peso. ¿Sale? Entonces, Alex, dime cuál es tu masa. 75 kilogramos. Ok, 75 kilogramos. Esa es tu masa. Alguien, a ver, por ahí, vale, ¿cuál es tu masa? ¿Estás por ahí, vale? Lo que pasa que me botó de la reunión maestra y no escuché la pregunta. Ah, ¿cuál es tu masa? ¿Entendiste la diferencia? Bueno, ¿en qué se mide la masa? No, No alcancé a escuchar, maestra. ok, entonces ahorita vamos a ver si alguien más te puede ayudar. Alexa, ¿en qué se mide la masa entonces? ¿Kilogramos? En kilogramos, en gramos. ¿Cuánto es más o menos tu masa? ¿Sabes cuánto es tu masa? Ah, pues cuando fui al doctor, lo que me dijo fue que pesaba. Es que no sé. Bueno, dime un número, el que quieras, aunque no sea más o menos. 52. Ok, 52 kilogramos, pero te dijo que pesabas eso y en realidad lo que te dijo es tu masa. La masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo y se mide en gramos, en kilogramos y en libras. Y fíjense bien, el peso es la masa afectada por la gravedad. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto les dije que era mi masa? ¿Alguien me puso atención? ¿Cuánto era mi masa? 80. ¿Cuánto? 80. ¿Cuánto? 80. La verdad ni sé, pero bueno, eso dije. Vamos a suponer que mi masa es 80 kilogramos. Si yo les quisiera dar mi peso, lo que tendría que hacer es multiplicar la masa por la fuerza de gravedad. ¿Alguien sabe cuánto mide la fuerza de gravedad o la constante de gravedad? ¿No? No sé cuánto hecho. Ay, no me acuerdo que era 100 metros o Por ahí, kilogramos.
kilogramos, ¿no? Tiene unas unidades, es una unidad así como medio complicadona. Ahorita se las voy a dar. Tiene que ver con la fuerza, porque acuérdense que nosotros tenemos una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa gravedad. Gravedad. Todo el mundo decimos, es que es la gravedad. Bueno, pues el peso es la masa por la gravedad. Le voy a poner aquí paréntesis para que recuerden que es una multiplicación, pero también lo podemos poner como mg. ¿Sale? Y entonces vamos a suponer que yo, Angélica, tengo una masa de 80 kilogramos. Esa es mi masa, no es mi peso. Yo siempre digo peso, pero es masa. Todos decimos peso, pero en realidad es masa. Y fíjense bien, ¿cuánto sería mi peso? Pues tendría que multiplicar 80 kilogramos por 9.81 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la gravedad o la constante de la gravedad. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuánto es? Si alguien tiene por ahí una calculadora, díganme cuánto es 80 por 9.81. 784.8. Ok, entonces fíjense bien, ay, qué miedo, ¿no? Si nos da miedo decir que pesa 80, 40, 50, pues ahora 784, ¿cuánto, Amy? ¿O quién me dijo? ¿784 punto qué? Punto 8. Punto 8, pero ya no voy a decir kilogramos porque el peso no se expresa en kilogramos, se expresa en newtons. ¿Sale? Entonces mi masa son 80 kilogramos y mi peso son 784.8 newtons. Hoy aprendimos algo diferente y fíjense bien, la masa es un escalar y el peso es un vector. ¿Por qué creen que el peso sí sea un vector? ¿Importa hacia dónde está aplicado la fuerza? Sí. ¿Hacia dónde va? Si yo estoy aquí parada, fíjense bien, aquí estoy yo. Y yo les digo que mi masa son 80 kilogramos. Pero resulta que estoy siendo atraída hacia abajo. Si yo brinco, siempre voy a caer hacia abajo. Por eso es que la gravedad afecta mi masa. Y entonces el peso que yo tengo ya no son 80 kilogramos, son 784 newtons. Pero ¿están aplicados hacia dónde, chicos? ¿Hay una dirección? No. Alban, ¿hacia dónde es la dirección del peso? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, que en realidad siempre va a ser hacia abajo para mí. Por eso es que el peso es un vector y fíjense bien, a veces van a ver unas unidades con una flechita aquí arriba. Cuando ustedes vean esto, significa que es un vector. Si ven una V, por ejemplo, así, la velocidad, y ven una rayita aquí arriba, es que esa velocidad está siendo tomada así como un vector y puede ser, no sé, 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, no importan las unidades, pero sí importa la dirección y el sentido que tiene. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Seguro las. ¿Quedó claro la parte de la masa y el peso?
¿Sí? Entonces, por ejemplo, Alexa nos dio un ejemplo de 52 kilos. Esa es la masa. ¿Cuál sería el peso? ¿Quién me lo dice? Newton. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque no escuché más que newtons. 509.6. 509.6 newtons. Y les voy a dar un tip. En el examen de Comipens, si ustedes dicen, híjole, yo no me acuerdo cuánto valía la gravedad. Ya se me olvidó. Bueno, traten de recordarla, está fácil, es 9.81. Pero para efectos del examen, como ya saben que a lo mejor se les va a olvidar o que van a decir, híjole, ¿cuánto era la gravedad? Casi siempre los problemas que les pongan, les van a decir, considera la gravedad como 10. ¿Sale? Y entonces ustedes lo único que van a hacer es multiplicar por 10. Si yo peso 52 kilos y lo multiplico por 10, van a ser 520 newtons. ¿Sale? Entonces, en el examen muchas veces les van a decir, o si les dan el dato de la gravedad, está bien, pero casi siempre lo ponen así, redondéalo a 10 o considéralo como 10, para que entonces ya sean números cerrados y no tengan que hacer otros cálculos, pero solo es para efectos del examen, ¿sale? No se me van a confundir, en la escuela les van a decir que lo pongan como 9.81 y de hecho aplicado a la realidad es 9.81, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Kemish, dime la diferencia entre masa y peso. Según yo entendí, masa es como lo que abarca una cosa y peso ya es como la dirección, es lo que abarca la persona y la dirección a donde se dirige. Ok, Más bien. muy bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien quiere complementar qué es peso? Daniel. Es la fuerza de gravedad que atrae la materia. Ok, es la masa afectada por la fuerza de gravedad que atrae la materia. ¿Hacia dónde, Alex? Hacia una dirección, puede ser hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Sí, pero fíjate que en el caso del peso solamente es una dirección. ¿Cuál es la dirección del peso? Siempre Hacia abajo. hacia abajo, porque nosotros siempre somos atraídos hacia el centro de la Tierra. Por eso es que dicen todo lo que sube tiene que bajar. Por eso es que Newton vio en un árbol una manzana que cayó y entonces determinó que había una fuerza que atraía los cuerpos. De hecho, Newton, chicos, calculó esta constante. Hizo un experimento por ahí con algunos péndulos y algunas cosas hasta que llegó al cálculo de esta constante de gravedad. Y por eso es que la fuerza se mide en newtons, porque él lo descubrió y tiene que ver con las famosas leyes de Newton. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, Uri, dime por favor la diferencia entre un escalar y un vector. Un escalar es como que no tiene algo así fijo. ¿Cuál es el que no tiene algo fijo? El escalar. Ok, o sea, ¿a qué te refieres con no tener algo fijo? Es que, bueno, es que no, por ejemplo, es que en el vectorial, por ejemplo, en el peso, todo va hacia abajo. En la fuerza, pues todo depende del ángulo. Ajá, muy bien. Y por ejemplo, la masa, pues solo se queda fija. No, Ok, sí, la masa no importa dónde esté ubicada. O sea, si yo me peso aquí y me peso en la casa de mi abuelita que vive, no sé, en 300 kilómetros. bueno, o sea, sí es fija.
Ajá, voy a pesar lo mismo si la báscula está bien calibrada, ¿no? Pero pero en el caso de los vectores sí va a haber diferencia. Si yo me cambio de lugar, si yo lo muevo. Por ejemplo, chicos, los imanes tienen un campo magnético. ¿El campo magnético se afecta si yo lo muevo? Sí. Sí. Entonces, ¿el campo magnético será un vector? Sí. Sí, claro que sí. Es importante que nosotros podamos ver que todo aquello que se afecta o cambia, si nosotros lo movemos o lo ubicamos de manera distinta, eso es un vector. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, vamos a hablar un poquito ya más de los vectores, pero quisiera darles algunos ejemplos más de magnitudes escalares, ¿sale? Ya que nos vamos a ir con solo los vectores, vamos a anotar algunos ejemplos de magnitudes escalares, ¿sale? Entonces, ya habíamos dicho por ahí que el volumen es una magnitud escalar, el área, es decir, la superficie, también es un escalar, la densidad. ¿Saben qué es la densidad? ¿Nadie? Escalares. Entonces dijimos que es el volumen. Creo que lo vi en- A ver, otra vez. Yo recuerdo haberlo visto en la escuela, pero no recuerdo específicamente qué. Sí, de hecho, si todos llevaron física, ya debieron haber visto. Pero fíjense bien, la densidad es una magnitud bien importante. Densidad. La densidad es una magnitud derivada porque se calcula dividiendo la masa entre el volumen, por lo que va a tener unidades de, por ejemplo, kilogramos o gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos por litro. ¿Qué significa esto? Vamos a poner de ejemplo el agua. ¿Alguien sabe cuánto pesa un litro de agua? ¿Un litro? 1 kilo. 1 kilo, ¿sí? Porque la densidad del agua es 1. Agua. Entonces, fíjense bien. Agua. 1 kilogramo de agua ocupa 1 litro. Entonces, si yo divido 1 entre 1, pues me da 1 kilogramo por litro. Entonces, por favor, quiero que me digas, Alexa, ¿cuánto pesan 6 litros de agua? ¿6 kilos? Exactamente, 6 kilos. Y solamente el agua tiene densidad 1. No hay ninguna otra sustancia en la Tierra que tenga esa densidad. La densidad de la leche es como 0.98. Eso significa que hay 980 gramos. Ay, esperen. O 0.98 kilogramos en 1 litro. Y entonces yo ya sé que es leche y la densidad de la miel es diferente y yo ya sé que es miel. Y en los metales también se mide la densidad. La densidad del oro, ahorita se las voy a decir. A ver, vamos a buscarla. Densidad del oro. Es 19.32. Ay,
oro. 19.32 gramos por centímetro cúbico o por mililitro. Es decir, que un cuadrito así chiquitito de oro, bien pequeñito, pesa 19.32 gramos. Y si a mí llega alguien y me da un cuadrito así brillante, muy bonito, que parece oro, que brilla como oro, pero que pesa 10.32 gramos, ¿será oro? No. 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 ¿Quién sabe qué sea? Pero oro no es. La densidad es una magnitud que nos ayuda a identificar qué sustancias son las que estamos usando. Entonces está bien padre. Hay tablas de densidad. Si ustedes googlean, pueden googlear la densidad de lo que ustedes quieran y entonces pueden medir la densidad y saber si les están dando. Por eso decían gato por liebre o por eso, ¿saben por qué? Los piratas o los olímpicos tienen esa idea de morder el oro, porque el oro es, pues podemos tener cualquier metal que brille, que sea muy bonito, pero es muy flexible. El oro puro, de hecho, se dobla fácilmente. Y lo que han hecho las personas o los joyeros, pues es que lo mezclan con otros metales para que se haga más duro, pero ya no es oro puro. Por eso entonces los piratas mordían las monedas de oro y obviamente si sus dientes se marcaban, quería decir que sí era oro. Otra prueba que podían hacer era medir la densidad y entonces saber si se trataba de oro puro. Pero entonces la densidad es un vector o un escalar. ¿Quién me dice? ¿Un escalar? Exactamente, es un escalar. Solamente me interesa saber el dato, pero no ninguna otra cosa más, ¿sale? Cuando yo estaba en la universidad, estudié ingeniería química y me dejaron investigar la densidad de la Coca-Cola. Y entonces, pues en ese tiempo no había tantos datos en internet. ¿Y sabe lo que tuve que hacer? Buscar una Coca-Cola, ver el teléfono, ir a una caseta telefónica, marcar. Y me contestó una señorita y le dije, hola, quiero saber la densidad de la Coca-Cola. ¿Y ustedes qué creen, que me la dio o que no me la dio? ¿Qué dicen? ¿No se la dio? Ok, Kemish dice que no me la dio. ¿Alguien dice algo diferente o todos están de acuerdo? ¿Quién dice? ¿Tú qué dices, Amy? Sí, sí me la dio. Me dijo que era 0.93 kilogramos por litro. ¿Sale? Entonces, sí, y si se fijan, la Coca-Cola es menos densa que el agua. Solamente el agua tiene densidad 1 en el caso de los líquidos y bueno, ya los metales son mucho más densos. Pero la densidad es un escalar. Eso es importante. Otra magnitud escalar es la temperatura. ¿Se acuerdan que al principio Alba nos dijo? ¿La temperatura en qué se mide, chicos? Grado. Grados centígrados, ¿Grados grados. Celsius? Ok, grados Celsius o centígrados. También se mide en Kelvin, en Fahrenheit. ¿Importa dónde estoy? ¿Cambia mi temperatura si me muevo de lugar? ¿Sí cambia? No. Sí. No, no depende de eso. Puedo moverme. Si el lugar está más frío, puede ser que cambie, pero no es por la posición que yo tenga, sino es por la temperatura del ambiente. ¿Sale? Si me quito la ropa, cambia mi temperatura. Si me meto a bañar, cambia, pero no tiene que ver con la posición. Por eso la temperatura es un escalar. La masa es un escalar y el trabajo también es un escalar. No importa dónde esté. El trabajo que yo realice, va a ser el mismo. ¿Sale? Y bueno, ahora sí ya me voy con los vectores. Fíjense bien, vamos a platicar de los vectores.
Entonces, dijimos que los vectores necesitaban un punto de aplicación. Voy a dibujar algunos vectores. Ese punto de aplicación también lo voy a lo mejor determinar como el origen. Entonces, mi punto de aplicación es este. ¿Sale? Este es mi vector. Vamos a suponer que este vector mide 10 newtons. Y ¿yo cómo voy a saber cuál es la dirección de este vector? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo puedo medir la dirección de un vector? ¿Conocen los transportadores? Yo creo que todos los han usado. Si yo pusiera una línea horizontal, este ángulo me va a decir la dirección. Vamos a suponer que mi vector tiene, no sé, 25 grados. Y también hay algo más que se llama rosa de los vientos. ¿Alguien conoce la rosa de los vientos? ¿Qué es la rosa de los vientos? Es la que te señala norte, sur, este, oeste. Exactamente. Y es algo así como una crucecita donde yo le voy poniendo aquí a lo mejor norte. Son las indicaciones de una brújula. Si yo pusiera una brújula en mi vector, esa brújula me diría hacia dónde va. Ok, algo así. Entonces, por ejemplo, este vector, su origen está aquí. Su magnitud es 10 newtons. La dirección es que tiene 25 grados. ¿Hacia dónde, chicos? De acuerdo a la rosa de los vientos, hacia norte? acá. Noreste, ¿no? Norte sería si fuera hacia arriba, pero este está justamente hacia acá, entonces es dirección noreste. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿O no? Y ahora el sentido. ¿Hacia dónde va este ángulo? ¿Hacia dónde lo mido? ¿Es sentido horario o antihorario? ¿Hacia dónde van los relojes, Alexa? ¿Qué horario? Exacto, es sentido antihorario. Normalmente los relojes van hacia acá, pero este ángulo está siendo medido hacia el otro lado. Entonces, si ustedes se fijan, este vector sí cumple con todos los requisitos. Un punto de aplicación, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Sale? Ahora, puede haber más de un vector en un mismo punto de aplicación. ¿Cómo es esto? Fíjense bien, aquí yo tengo un vector. Y luego resulta que en este mismo punto de aplicación sale este vector. Pero son diferentes. Su punto de aplicación es el mismo. ¿Tienen la misma magnitud? ¿Miden lo mismo? No. No. Todavía no sé, no me dieron el dato, pero ya con la pura gráfica yo puedo ver que este es más grande y este es más pequeño. El verde tiene mayor magnitud que el rojo, pero sí tienen el mismo punto de aplicación. Después, ¿tienen la misma dirección? Sí. ¿Tienen el mismo sentido, Vale? ¿Se dirigen al mismo lugar? ¿Sí está Vale por ahí? Sí.
Sí. Ok, sí, a los que ya todos están con la cámara apagada. Ahí ya no puedo ver sus caras, no puedo ver si entienden, no puedo decir nada. Pero ahorita les voy a hacer un ejercicio para ver. Ok, entonces, estos vectores tienen el mismo punto de aplicación, que es este. No tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Ahora voy a dibujar otros dos. Fíjense bien. Ahora voy a dibujar uno morado y este va para acá. Este es mi primer vector y voy a dibujar uno azul. Ahí están. Voy a preguntar, solo quiero que me conteste la persona que le pregunte. ¿Va que va? Vamos a hacer de cuenta que son paralelos estos dos. Que tienen exactamente la misma inclinación. Ahí está. Entonces, empezamos con Dono. Dono, estos dos vectores, el morado y el azul, ¿tienen el mismo punto de aplicación? Sí. ¿Empiezan en el mismo lugar? Ah, no, está mal. No, no tienen el mismo punto de aplicación, ¿sale? Ok, Amy, ¿tienen la misma magnitud? Sí, miden lo mismo, ok. Alban, ¿tienen la misma dirección? Sí. Sí. Y Alex, ¿tienen el mismo sentido? Sí. Sí. Ok, vamos con otros. Voy a dibujar otros dos vectores. Aquí está el primero. Ahora. Voy con Uri. ¿Estos dos vectores tienen la misma magnitud? No. No. Uri, ¿estás ahí? No tienen la misma magnitud. No, no miden lo mismo. Ok, muy bien. Alex, ¿tienen el mismo punto de aplicación? Sí. Sí, muy bien. Vale, ¿tienen la misma dirección? No. Ok, Sara, ¿tienen el mismo sentido? No. No. Ok, entonces espero que con estas figuritas vaya quedando más claro qué es eso de la magnitud, la dirección y el sentido. Voy con el último dibujito. Aquí está este. Y ahí. No me salí de ahí. Este. No tengo una regla, pero quiero que midan lo mismo. Ok. Entonces, Alexa, ¿estos dos vectores tienen el mismo punto de aplicación? Sí, Pi. Sí. Muy bien. Kemish, ¿tienen la misma magnitud? Sí, Sí. Sara, ¿tienen la misma dirección? Sara, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí tienen la misma dirección? Sí. No, fíjate, este va hacia acá. Si yo pusiera la rosa de los vientos, ¿te acuerdas que la rosa, la voy a poner aquí encimita? Es la que nos dice hacia dónde va norte, sur, este, oeste.
Aquí la voy a poner, mira, cruzando este. Poner en rojo. Ay, no se hizo rojo. La puse en cinta. Ok, entonces déjenme buscar un dibujito porque capaz que rosa. ah. Ok, entonces el norte está aquí arriba. Norte. Abajo está el sur. Acá está el este y el oeste. Y entonces, el amarillo, ¿qué dirección tiene, Sara? Fíjate, si fuera hacia arriba iría hacia el norte, si fuera hacia la derecha iría hacia el este, pero está inclinado. Eso significa que va un poco hacia arriba y a la derecha, entonces se juntan estos dos y la dirección es noreste, ¿sale? Y el negro, David, ayúdame a saber cuál es la dirección del vector de color negro. Daniel, perdón. Ay, estoy diciendo David, con razón. Daniel, ¿cuál es la dirección del vector negro? De su dirección oeste. Oeste, ajá, está un poquito hacia el sur, ¿no? Sur, oeste, Sí, pero pero es lo casi mínimo. es lo mínimo, exactamente, pero sí, y aquí ya podríamos ser más específicos diciendo grados o algo así, pero la misma dirección no lo tienen, solamente tienen la misma dirección los vectores que aunque sean paralelos, estén así, por ejemplo. El rojo y el amarillo no tienen el mismo punto de aplicación, pero sí tienen la misma dirección. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos, con esto? No. ¿Quedó claro la diferencia entre un vector y un escalar? Sí, Sí, entonces, Amy, por favor dime, ¿la rapidez es un vector o es un escalar? ¿Un qué, perdón? No te escuché. Vector. ¿La rapidez es un vector? ¿Estás segurísima? No, sí es escalar. Es un escalar porque se mide en un momento nada más, en un punto, ¿sale? Y la velocidad es la que es un vector porque nos interesa la dirección o hacia dónde nos vamos orientando y hacia dónde medimos esa velocidad, ¿sale? Después, la masa, Mitch, ¿es un vector o un escalar? la masa es un vector. La masa es un vector, ¿estás seguro? No, es un escalar, ¿Por qué es un escalar? porque no tiene dirección. No importa hacia dónde esté, ¿ok? Ojo con eso, como que todavía los están confundiendo y es normal. Lo vamos a seguir repitiendo, pero es importante que ustedes diferencien en esta parte. Sara, dime, ¿el peso es un vector o es un escalar? No te escuché, Sara. ¿El peso es un vector o es un escalar? ¿No? Alexa, ¿nos ayudas? Ajá. Creo que es un... A ver. Victoria. Sí, y ya Sara también me contestó por el chat. Es un vector. Sí, Alexa, es un vector.
Más seguridad. Tú sabes, no tengas miedo. Y si no sale la respuesta correcta, ahorita no pasa nada. Es mejor que ahorita me digan todas las respuestas incorrectas que quieran y no se queden con las dudas a que el día del examen ya digan, ¿era un vector o era un escalar? ¿Sale? Entonces, Tipo. ahorita es el momento cuando ustedes deben preguntarme. Y es importante, ¿qué pasa cuando alguien no pregunta nada? ¿Qué creen que me indique a mí eso? Que no aprende. Esa es la más segura, Uri, que no entendió nada o que entendió todo. Y casi siempre es la de que no entendió nada, porque cuando uno va entendiendo, surgen preguntas. Y chicos, ustedes vayan midiéndose. Si cuando yo voy hablando les surgen preguntas o van teniendo dudas, eso está bien. Pero si no tienen preguntas o si no están entendiendo lo que yo digo, no está tan padre. Quiero que me lo digan, ¿sale? Ahora, quiero que me digan si la densidad es un vector o un escalar. ¿Quién me dice? Es una escala. Muy bien, Alex. ¿Por qué es un escalar? ¿Qué determinamos con la densidad? Es una unidad de medida que te puedo decir qué densidad tiene cada cosa. Ok. ¿Y qué tipo de sustancia es? ¿Sale? Esa es la importancia de la densidad. Es una unidad de medida que nos ayuda a identificar con qué tipo de sustancia estamos trabajando o estamos utilizando. De hecho, es una de las pruebas que se hace cuando hay algo que dicen, ¿y esto qué será? Pues si tú le calculas la densidad en el laboratorio, seguramente vas a poder saber qué es, porque la densidad no se repite. Cada elemento o cada tipo de material tiene una densidad en específico, ¿vale? Ok, para terminar les voy a volver a poner un link. Se los voy a poner en el grupo, pero necesito que me lo manden. También necesito que me ayuden para que los que todavía no terminan de mandarme sus evaluaciones diagnósticas, lo hagan por favor y que yo pueda hacer la evaluación, ¿sale? Les voy a compartir cuál es la hoja que quiero que resuelvan. Ahorita se las voy a poner en el chat, pero es muy importante que todos los ejercicios los manden. Aquí está. Este se llama magnitudes escalares y vectoriales, que es lo que vimos hoy. Y entonces aquí esta hoja interactiva, ustedes la tienen que contestar. Y aquí les dice, la rapidez, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era la rapidez? ¿Escalar o vectorial? Escalar. Y entonces les seleccionamos aquí. Y así me voy a ir con cada una. Tal vez van a tener alguna duda por ahí. Y está bien. No necesitan sacar 10 a la primera. Pueden repetir esta hoja cuantas veces ustedes necesiten hacerla. Lo importante es que se les quede claro qué era. Y si en algún momento tienen una duda, me pueden decir la próxima clase, a ver, a mí no me quedó claro por qué decía que el volumen era un escalar. Y lo volvemos a repetir, ¿sale? Entonces, esta hoja es justamente de lo que vimos hoy. Necesito que me manden, por favor, la captura de su evaluación. ¿Saben usar este tipo de hojas interactivas? Sí. Yo sí. Sí, yo creo que la mayoría las hemos usado. Ya que la contestan completa, le dan aquí terminado y entonces les va a dar dos opciones. Ustedes van a poner de comprobar respuestas. Y por ejemplo aquí yo me saqué 0 de 10, pero pues solamente contesté una. Ya cuando ustedes contesten las demás, les va a dar una evaluación diferente. Esa es la que quiero que me manden, por favor. No se guarda, esta sí no la puedo buscar en otro lado ni nada. Solamente cuando ya la terminen, me la pueden mandar. Si quieren hacerlo en privado, pueden hacerlo en privado. Si la quieren poner en el grupo, también está bien.
¿Sale? Entonces, se las mando y esta es la hoja de evaluación de la clase del día de hoy. Cualquier duda o pregunta, también me pueden hacer preguntas por WhatsApp en un mensaje directo, sin problema. ¿Sale? Entonces, se las mando ahorita por el WhatsApp y nos vemos, bueno, el día de mañana tienen clase con la maestra Linda y ya yo les mandaré algunas preguntas para que puedan repasar lo que vimos el día de hoy. ¿Sale? Mande. Me habías dicho que me faltaba contestar un cuestionario. El puedes 8. enviar? ¿Me lo puedes enviar para saber cuál? Sí, ahorita te lo mando. ¿Sale? Ok. Bueno, pues nos vemos entonces, chicos, que estén muy bien y ahorita les pongo en el grupo la hoja que tienen que contestar. Nos Hasta vemos, luego. chicos. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Bye.